Perú, uno de los países que conforma Latinoamérica, lleno de diversidad de cultura, la cual se origina en una gran variedad de leyendas que más de uno se da la curiosidad de conocerla, por lo que el video de hoy hablaremos de leyendas peruanas conocidas. Sin más que decir, empecemos. Casa Matusita. Esta leyenda comienza en agosto de 1753, inicio de aquella maldición. Supuestamente, Parvaneder Baspa, una mujer persa, llegó ese año a la capital peruana y decidió vivir en una aparente casa común de 2 pisos. Se dedicaba a buscar cura a las enfermedades más difíciles que existían en esa época, por lo que fue considerada como una hechicera pese a que no practicaba la magia negra y el ocultismo, pero en julio de 1754 la Santa Inquisición la tomó presa y la torturó hasta que admitió, obligada, ser seguidora del demonio. Fue así como Parvané fue condenada a morir en la hoguera en octubre de 1754, no sin antes lanzar una maldición sobre la casa que habitaba. Irene expresó que esta información no ha sido confirmada, porque tras el ataque de 1813, la sede de la Santa Inquisición perdió gran parte de sus archivos. Aún así, la leyenda de Parvaneder Baspa todavía vive en el recuerdo de algunos. Luego de esa maldición, la casa se mantuvo deshabitada hasta el siglo XIX, época en la que una familia de japoneses se mudó allí, luego de su reconstrucción. Se dice que es a partir de ese momento cuando la maldición comienza a tomar vida o a cobrar muertes. Hay distintas versiones de hechos sangrientos y macabros ocurridos con la familia. Específicamente 3 versiones por tener más información. En la primera versión, la casa constantemente se oían voces y veían sombras, por lo que para la familia era imposible dormir. La situación se hizo tan insostenible que el padre comenzó a enloquecer y empezaba a maltratar a sus empleados, física y psicológicamente. Hartos de estos tratos y de los hechos paranormales sucedidos, el mayordomo y la mucama decidieron realizar una ceremonia macabra en la que el patrón fue descuartizado. Luego de cometer el atroz crimen, los empleados decidieron quemar la casa para no dejar huellas de lo sucedido. Para su sorpresa, la casa no se destruyó con el incendio y los criminales fueron, finalmente, recluidos en un manicomio. Años después, la casa pasó a ser propiedad de otra familia de japoneses. En la segunda parte, el padre llegó a casa y encontró a su mujer en la cama junto a su amante. Frente a esta situación, agarró un cuchillo, los descuartizó y regó los miembros de la pareja asesinada por cada rincón de la casa. Luego, cuando llegaron sus hijos y vieron la espeluznante escena, el padre decidió matarlos. Finalmente, trastornado por lo que acababa de hacer, decidió acabar con su propia vida. La última de las versiones cuenta que fueron los trabajadores de la casa que, cansados de su patrón, decidieron envenenarlo con una sustancia alucinógena en la comida. Después de servir los platos a la familia, salieron del comedor, cerraron la puerta y comenzaron a escuchar gritos en el salón. Cuando la habitación se silenció, decidieron ingresar, y encontraron una escena digna de película de terror. El comedor estaba cubierto de sangre y de pedazos irreconocibles de los cuerpos de la familia que acompañaba al comensal. La culpa que sintieron fue tan grande que decidieron suicidarse en el acto. El sapo de piedra. Cuenta el relato que hace muchos años en esta localidad vivía una anciana que cosechaba las papas más grandes del lugar. Una noche, mientras la mujer dormía, un enorme sapo ingresó a la granja y empezó a devorar los tubérculos que se encontraban listos para ser extraídos. Tras despertar por los sonidos que provenían del exterior, la anciana enfureció y lanzó un hechizo con gran fuerza que hizo volar todo lo que se encontraba a su paso, incluyendo al animal que quedó prendido sobre una enorme roca. Tras la tormenta, se pudo observar que el sapo quedó convertido en una figura de piedra, darnos la idea que la anciana era una bruja.
En Pasco se cuenta esta antigua leyenda, que da explicación al origen de un monolito de piedra que tiene forma de sapo, conocido como Piedra Yamarua. Esta roca se encuentra cerca del Cerro de Pasco, y llama la atención de los transeúntes que pasan por allí. El sacerdote sin cabeza. Leyenda de Arequipa del siglo XIX, narra la aparición de un sacerdote sin cabeza que recorría el callejón de la catedral, vestido de fraile franciscano. La leyenda cuenta que el espectral personaje había sido decapitado por el hijo de un noble español, quien por un desacuerdo intrascendente, había reñido con el fraile y en medio del calor de la desigual contienda, la cabeza de este último había sido cortada de tajo, a causa del fuerte golpe que le propinó el hijo del noble con la espada. El lamentable acontecimiento había ocurrido en el callejón de la catedral. Se cuenta además que el religioso había sido enterrado sin su respectiva cabeza, pues al momento de la decapitación, un perro la había mordido y llevado a esconder en algún recoveco de los alrededores. Era por esto que el sacerdote andaba vagando en la busca eterna de su cabeza. Esta leyenda es muy popular en los países de Latinoamérica, y pudo tener su origen durante el colonialismo. En cada lugar se ha fraguado una versión diferente, la mayoría de ellas tiene un elemento común: su protagonista. Este es el espectro de un sacerdote, vestido con una sotana y que no tiene cabeza. Suele cambiar, según el país o la localidad, el motivo por el que está así y por el que se aparece. En Perú existen diferentes versiones de esta narración, pero esta es la que se cuenta en Arequipa. Niño compadrito. La leyenda comienza que un temido virrey español, quien se enamoró de una princesa incaica, tuvieron un hijo, pero el menor fue secuestrado en venganza a los atropellos que cometió su padre, y fue asesinado con hierbas venenosas. Esta leyenda también da cuenta que el pequeño tuvo una muerte lenta y dolorosa. Posteriormente, sus padres comenzaron a solicitarle milagros que se hicieron realidad. Fue así que, en la década del 60, se empezó a extender la devoción hacia su persona en toda la ciudad de Cusco, aunque en 1975, Monseñor Luis Vallejos, obispo de Cusco y prominente líder de la teología de la liberación, proscribió el culto aduciendo que fomentaba el oscurantismo. La imagen fue trasladada a un escondite cerca del pueblo de Guayabamba, al sur de Machu Picchu, donde se le siguió venerando de forma clandestina. El accidente automovilístico en que perdió la vida Monseñor Vallejos, en 1982, fue visto como una venganza divina del niño compadrito. En Cusco hay una figura que es objeto de devoción por algunos habitantes, se trata del conocido como niño compadrito o niño del Cusco. Es una imagen en forma de esqueleto y de pelo largo, al que muchos van a pedirle favores afirmando que los cumple. Esta leyenda, surgida durante el virreinato, trata de dar una explicación al origen de esta imagen. Actualmente esta imagen permanece en una casa ubicada en la calle Tambo de Montero 188, en la ciudad del Cusco. Pixtaco o el demonio de los Andes. Es conocida por las localidades andinas como una de las leyendas más terroríficas que se conocen hasta la actualidad. Tiene como personaje principal al Pixtaco, un asesino en serie cuya figura ha sido representada como un hombre vampiro, aunque existen versiones que lo encarnan de distintas apariencias. Su nombre proviene de la palabra quechua pixtay, que significa cortar en tiras, y no es de extrañar que este ser maligno utilizara esta macabra técnica para asesinar a sus víctimas. Según cuentan los pobladores, al Pixtaco se le atribuía una especie de poderes sobrenaturales que usaba para agredir violentamente a quienes tenían la desdicha de cruzarse con él.
Incluso, se dice que gustaba de alimentarse de carne humana, extrayendo la grasa corporal y la piel de los cuerpos para luego comercializarlas. La única manera de salvarse ante un encuentro con este siniestro personaje era utilizando el reflejo de un espejo, pues, según relatos de testigos, el demonio andino no soportaba observarse a sí mismo, causando que huyera velozmente. La leyenda del Pishitaco o Pishitacut surge entre la población de los Andes centrales peruanos, Junín, Huánuco, Pasco, Ancash y la Sierra de Lima, además de Ayacucho, Huancavelica y Cusco en las épocas de construcción de ferrocarriles, carreteras o explotación minera intensiva. El Tunche. Cuenta la leyenda que su alma endemoniada, que se hace presente a través del sonido en forma de un silbido de ave, vaga por las noches oscuras de la selva, como alma en pena. Algunos dicen que podría tratarse de una simple ave, otros se van más por lo espiritual y dicen que es un espíritu del mal diablo que goza aterrorizando a la gente. Aún así, nadie lo ha visto, y todos lo reconocen con temor cuando en plena oscuridad se empiece a escuchar el silbido penetrante fin que por instantes se pierde en lo profundo del monte a lo lejos, pero vuelve a silbar ya en el techo de una casa o a la orilla de un río. Los nativos que conocen la historia dicen que si oyes el silbido del Tunche, debes de tener mucho cuidado. Nunca debes decir que no oyes nada. Si lo hace, su desgarrador silbido solo se hará más fuerte sintiendo como su presencia se te acercará cada vez más. Eso sí, jamás se te ocurra responder su silbido. Si lo haces, el Tunche vendrá por ti a matarte de la forma más horrible imaginable. Burlarse de este ente o insultarlo, puede costarle caro al desafortunado bromista, ya que lo hará enfurecer y entonces atacará con mayor insistencia, silbando lo perseguirá tanto que hasta el más valiente terminará entrando en pánico, y podrá llevarlo hasta la locura o hasta la misma muerte. Quienes fueron los pocos afortunados de salvarse de morir llevados por el Tunche, han perdido la razón. De repente por la aparición o al endemoniado silbido de su presencia. Sobre qué les pasa a aquellos quienes no lo lograron, es incierto, no se sabe si los abandona a su muerte o mueren de hambre o devorados por algún otro animal, o sean devorados por el mismo Tunche. El Tunche o también conocido como Tunchi en algunas partes de la selva peruana, es una de las leyendas amazónicas más conocidas junto con el Chuyachaquía y el Ayaimamá. Según cuentan los lugareños, el Tunche es el espíritu de un hombre atormentado y que ahora, vaga totalmente endemoniado entre lo profundo de la exótica selva. Esto fueron las leyendas peruanas, pero sí, hay muchas leyendas que faltan por mostrar, yo solo mencioné las conocidas, aunque puede ser que haga una segunda parte. Bueno, me voy despidiendo, les agradecería mucho si le dan like al video, me daría motivación para estar haciendo más vídeos como este, sin nada por agregar, nos vemos pronto.